El pueblo al que me mudé tenía una extraña regla. Había una vez un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde las personas vivían una vida simple y pacífica. Sin embargo, había una regla extraña que todos los habitantes del pueblo debían seguir. No podían salir después de la medianoche. La regla había sido establecida hace muchos años por los fundadores del pueblo, y nadie sabía exactamente por qué se había establecido. Algunos decían que era para proteger a la comunidad de los peligros de la noche, mientras que otros creían que era una antigua superstición que se había transmitido de generación en generación. Un joven llamado Alex se había mudado recientemente al pueblo y no estaba familiarizado con la regla. Una noche, mientras estaba en una fiesta en la casa de uno de sus nuevos amigos, se dio cuenta de que se estaba acercando la medianoche. Preocupado por su seguridad, su amigo comentó a Alex que no era seguro salir después de la medianoche. Su amigo lo miró con una expresión sombría y le explicó que había una razón muy importante por la cual debían seguir la regla. Según la leyenda, un espíritu maligno merodeaba por el pueblo después de la medianoche, y aquellos que lo encontraban nunca volvían a ser vistos. A pesar de su escepticismo, Alex decidió no arriesgarse y se quedó en la fiesta hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, poco antes que saliera el sol, mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Las calles estaban completamente vacías y en silencio, a excepción del sonido de sus propios pasos. De repente, una figura oscura apareció enfrente de él, y se dio cuenta de que había encontrado al espíritu maligno. Trató de correr, pero parecía que la figura lo seguía donde fuera que fuera. Finalmente, se detuvo en seco y se enfrentó al espíritu. Para su sorpresa, el espíritu comenzó a hablar con él. Le explicó que la regla había sido establecida para proteger a los habitantes del pueblo de las criaturas sobrenaturales que vagaban por la noche. Sin embargo, también le explicó que la regla tenía un conflicto interno. Si alguien violaba la regla, su vida estaría en peligro, pero si nadie violaba la regla, las criaturas sobrenaturales eventualmente se apoderarían del pueblo. Después de ese encuentro con el espíritu maligno, Alex se encontró en una situación difícil. Por un lado, sabía que no podía arriesgarse a violar la regla de no salir después de la medianoche, ya que su vida estaría en peligro. Por otro lado, también sabía que, si todos seguían ciegamente la regla, eventualmente las criaturas sobrenaturales se apoderarían del pueblo. Trató de encontrar una solución al conflicto interno que había descubierto, pero no encontró ninguna respuesta satisfactoria. Pasó noches enteras investigando la historia del pueblo y hablando con los habitantes mayores, pero todo lo que descubrió fue más confusión y contradicciones. Un día, investigando en la biblioteca, entró en una sección algo abandonada. La habitación estaba llena de libros antiguos y pergaminos, pero el objeto más importante que encontró fue un diario. El diario pertenecía al gobernante anterior del pueblo, quien había sido el guardián de las reglas extrañas. En el diario se detallaba cómo había hecho un pacto con una entidad sobrenatural para proteger al pueblo de las criaturas sobrenaturales, a cambio de seguir estrictamente las reglas extrañas. Mientras leía el diario, encontró una entrada que le llamó la atención. En ella, el fundador explicaba que la regla de no salir después de la medianoche había sido establecida como una forma de proteger a los habitantes del pueblo de un ritual oscuro que se llevaba a cabo cada cierto tiempo. El ritual involucraba la oferta de una vida humana al espíritu maligno que acechaba el pueblo, y había sido establecido por los fundadores originales como parte de un acuerdo con el espíritu para que no destruyera el pueblo. Sin embargo, el gobernante había comenzado a cuestionar su pacto después de que varias personas inocentes del pueblo fueran sacrificadas en nombre de las reglas extrañas. Finalmente, el gobernante decidió romper el pacto, pero no antes de dejar instrucciones en el diario sobre cómo hacerlo de manera segura.
La forma de romper el pacto era un proceso complejo y peligroso que requería la cooperación de varios habitantes del pueblo. Según el diario del gobernante anterior, el ritual debía llevarse a cabo en una noche de luna llena, y requería la participación de 7 personas. Las 7 personas debían colocarse en un círculo alrededor de una hoguera encendida en un lugar específico del bosque que había sido designado como sagrado en el diario. Cada persona debía aportar una ofrenda personal, como una pluma, una joya o un mechón de cabello, para colocarla en la hoguera. Después de colocar las ofrendas en la hoguera, los 7 participantes debían recitar juntos una serie de palabras y cantos en un idioma antiguo que se suponía que tenía el poder de deshacer el pacto. El ritual tenía que ser ejecutado con precisión y concentración, ya que cualquier error podría tener consecuencias terribles. El diario del gobernante anterior también advertía que, durante el ritual, podrían aparecer las criaturas sobrenaturales o incluso el ser sobrenatural que había hecho el pacto. Por lo tanto, los participantes debían estar preparados para enfrentarlos y mantener la concentración para completar el ritual. Después de encontrar el diario, Alex habló con algunos amigos y otros habitantes del pueblo con la intención de compartir su contenido y convencer a los demás de que debían conocer la verdad sobre las reglas extrañas que habían sido impuestas en el pasado. Pero, para su sorpresa, muchos habitantes se mostraron reticentes a la idea. Algunos temían que la lectura del diario pudiera despertar fuerzas sobrenaturales o revivir viejas supersticiones y temores. Otros argumentaron que, al haber sobrevivido durante tanto tiempo sin conocer los detalles del pasado, no había ninguna necesidad de revelarlos ahora. Alex, sin embargo, insistió en que el conocimiento era poder y que el diario contenía información valiosa que podría ayudar a prevenir futuras reglas extrañas. Pidió al pueblo que confiara en él y que le permitiera compartir lo que había aprendido. Pero las opiniones seguían divididas. Finalmente, después de una larga discusión, Alex logró persuadir a algunos habitantes de que leer el diario era importante. Con la ayuda de estos aliados, organizó una reunión en la plaza del pueblo para que todo aquel que estuviera interesado pudiera escuchar lo que había descubierto. Al principio, la multitud seguía escéptica y reacia. Pero a medida que Alex comenzó a leer en voz alta el contenido del diario, el pueblo se sumió en un silencio absoluto. Las revelaciones que Alex compartió fueron impactantes, con historias de sacrificios humanos, prácticas de brujería y otras reglas extrañas impuestas por el gobernante anterior. La multitud quedó horrorizada y, al mismo tiempo, impresionada por la valentía de Alex. Finalmente, después de mucha discusión y deliberación, los habitantes del pueblo decidieron poner fin al acuerdo oscuro y romper la regla de no salir después de la medianoche. Sabían que estaban arriesgando sus vidas al hacerlo, pero creían que era la única forma de proteger su libertad y su seguridad. El ritual fue un proceso muy peligroso y los habitantes del pueblo lo llevarían a cabo sabiendo que había un gran riesgo. Estaban decididos a poner fin a las reglas extrañas y a recuperar el control de sus vidas, y consideraron que el riesgo valía la pena. Durante el ritual para romper el pacto, los 7 participantes se encontraban en el bosque sagrado, rodeados por una espesa niebla y una oscuridad casi total. La hoguera ardiendo en el centro del círculo era la única fuente de luz y calor. Los habitantes estaban nerviosos, ya que sabían que podían aparecer las criaturas sobrenaturales en cualquier momento. Mientras recitaban los cantos y las palabras en el idioma antiguo, los participantes comenzaron a sentir que la atmósfera se volvía más tensa y pesada. De repente, un aullido agudo resonó por el bosque, seguido de un rugido ensordecedor. Las criaturas sobrenaturales habían llegado. Los participantes se paralizaron, sin saber qué hacer. Las criaturas sobrenaturales comenzaron a acercarse al círculo de la hoguera, rugiendo y aullando. Parecía que estaban enojadas y querían evitar que se rompiera el pacto.
A medida que la noche avanzaba, las criaturas sobrenaturales comenzaron a aparecer por todas partes, atraídas por el caos. Pero los habitantes del pueblo no se dieron por vencidos fácilmente. Armados con antorchas y herramientas, lucharon valientemente contra las criaturas sobrenaturales, sabiendo que estaban defendiendo su hogar y su libertad. La batalla fue intensa y caótica. Los habitantes del pueblo, armados con antorchas y herramientas, se enfrentaron a una variedad de criaturas sobrenaturales. Había vampiros que se alimentaban de sangre humana, hombres lobo que aullaban a la luna llena y espíritus vengativos que poseían los cuerpos de los vivos. Los habitantes del pueblo lucharon con valentía, tratando de mantener a las criaturas sobrenaturales alejadas de sus hogares y seres queridos. Las calles del pueblo estaban llenas de gritos, golpes y sonidos de lucha. Las antorchas iluminaban la noche, arrojando sombras inquietantes y distorsionando los rasgos de los luchadores. El fuego de las antorchas también era útil para quemar a las criaturas sobrenaturales que se acercaban demasiado. Los hombres lobos se movían rápidamente, saltando por encima de los techos de las casas y causando estragos donde quiera que iban. Los vampiros eran difíciles de detectar, ya que podían transformarse en murciélagos y desaparecer en la oscuridad. Los espíritus vengativos eran particularmente peligrosos, ya que podían poseer a los habitantes del pueblo y usar sus cuerpos como marionetas. Los luchadores debían mantenerse alerta y asegurarse de que sus compañeros de lucha no fueran poseídos. La batalla duró horas, y muchos habitantes del pueblo perdieron la vida. Pero a pesar de las bajas, los luchadores no se dieron por vencidos. Continuaron luchando con valentía, sabiendo que estaban defendiendo su hogar y su libertad. Los 7 participantes se mantuvieron firmes y continuaron recitando las palabras del ritual. A medida que el ritual avanzaba, las criaturas sobrenaturales comenzaron a desvanecerse, como si fueran una ilusión. Los participantes se dieron cuenta de que estaban luchando contra su propio miedo y su creencia en las reglas extrañas. Finalmente, cuando las últimas palabras del ritual fueron pronunciadas, la hoguera se extinguió y las ofrendas personales de cada uno de los participantes se consumieron por el fuego. Todo el bosque quedó en silencio. Los participantes se quedaron en silencio por un momento, luego se dieron cuenta de que las criaturas sobrenaturales habían desaparecido. Habían logrado romper el pacto y habían recuperado el control de sus vidas. Aunque habían pasado momentos de terror durante el ritual, los 7 participantes se sintieron orgullosos de haber logrado lo que parecía imposible. El pueblo volvió a ser un lugar normal, y las reglas extrañas quedaron en el pasado. El ritual había sido un éxito, y los habitantes del pueblo estaban felices de haberse liberado de las cadenas del pacto y de haber recuperado su libertad. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a asomar por encima del horizonte. Las criaturas sobrenaturales habían desaparecido ante la luz del día. Los habitantes del pueblo se reunieron en el centro del pueblo, agotados pero aliviados de que la batalla hubiera terminado. Después del ritual para romper el pacto, Alex y los habitantes del pueblo se quedaron paralizados, esperando ver si algo había cambiado. Pero, al principio, todo parecía igual. Pero a medida que pasaba el tiempo, los habitantes comenzaron a notar pequeños cambios en su comunidad. Las criaturas sobrenaturales que antes se habían escondido en la oscuridad, comenzaron a salir de sus escondites y a mezclarse con la población. En lugar de tener miedo, la gente se sorprendió al darse cuenta de que estas criaturas no eran tan diferentes a ellos. Al mismo tiempo, los habitantes comenzaron a experimentar cambios en sí mismos. Las personas que antes se habían sentido atrapadas por las reglas extrañas, comenzaron a sentirse más libres y seguras de sí mismas. Las personas que antes habían ocultado sus verdaderas identidades, comenzaron a sentirse más cómodas expresándose abiertamente. Sin embargo, no todo fue fácil.
Algunos habitantes se resistieron al cambio y lucharon por mantener su antigua forma de vida. Hubo disputas y desacuerdos sobre cómo debía funcionar el nuevo sistema de gobierno y sobre qué reglas debían establecerse. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un modelo de convivencia pacífica entre humanos y seres sobrenaturales. La gente comenzó a venir de otras comunidades para ver cómo funcionaba el sistema y para aprender de la experiencia del pueblo. Si disfrutaste del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Si quieres seguir viendo contenido similar, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuevos videos.